Vamos a hablar ahora del hash map. El hash map, como se importa la librería, es una colección como el array list y los demás, pero en este caso esta tiene una clave y un valor. Saben que en el array list para encontrar uno no puede hacerlo por medio del índice. En este caso tiene una clave que por medio de la clave yo puedo identificar ese valor. Vamos a ver. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a llamar aquí list.put y le voy a pasar la... Puede recibir nulos también. Puede recibir nulos. O sea, si no... Vamos a pasarle una clave. Vamos a ponerle como... Aquí me está recibiendo un integer. Le voy a poner un número. Y aquí un string. Juan. Punto y coma. Entonces aquí tengo la clave. Aquí tengo el valor a recibir. Vamos a poner aquí otros más. Vamos a ver. Juan 1, Juan 2, Juan 3 y Juan 4. Vamos a tomar esto. Y voy a poner aquí a list. Y vamos a ver vamos a ver sus métodos. Bueno, yo podría el método toString, aunque no lo tengo creado, pero no la sería, bueno, sí, mira, aquí me lo mostró. Él usó el método de toString que tiene interno el sistema. Y mira que como muestra, ¿verdad? La clave y el valor. La clave y el valor. La clave y el valor. Ahora, ¿cómo yo puedo interactuar con esto? Yo puedo interactuar con la clave y el valor. Hay muchas formas. Como dije, esto puse aquí el list. Vamos a ver aquí. Bueno, podemos remover uno por la clave, ¿verdad? Por la clave y el valor. Es eso aquí se remueve. Esto para remover, esto nos devuelve un booleano. Reemplazar por la clave y el valor. Reemplazar. Aquí me dice el valor viejo y la clave vieja y aquí el nuevo valor. O sea, aquí vamos a poner la clave de lo que queremos reemplazar y aquí ponemos el valor que está y el nuevo valor que queremos reemplazar. A ver qué más tenemos por aquí. Hay varios que vamos a ir viendo. Por ejemplo, este entry set lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vamos a llamar aquí set esta. Ok. Vamos a ver. List.entry set. Y eso lo vamos a utilizar. Voy a llamar al iterator tr. Vamos a pasarle set.iterator. Y ahora vamos a utilizar un while. Y aquí vamos a utilizar hashnets. Podemos utilizar no. Sí, ese que tenemos ahí. Está bien. Hashnets para recorrerlo. Y vamos a utilizar ahora el map entry. Vamos a poner aquí esta clase que vamos a llamar list, así la vamos a llamar. Vamos a ver, yo le explico todo ahora, lo que hace qué es lo que estamos haciendo. itr punto map entry, aquí esto
debe ir en mayúscula. Y ok. Entonces ahora vamos a ver. Aquí vamos a llamar a nets. Entonces vamos a utilizarlo. Tengo que añadir el casting, tengo que castear esto. Yo puse aquí el entry. Bueno, puedo ponerlo así, entry o map entry, pero esto es lo mismo. O sea, iría esto aquí directamente. Igual funciona de la misma forma. Entonces, luego de esto, simplemente voy a tomar esto y lo voy a colocar aquí. Y vamos aquí, que hay un pequeño error, que esto ahora aquí. Y aquí voy a poner el is punto a tener la clave y vamos a obtener también el valor. Y vamos a ver y vamos a concatenarlo de una manera rápida con el valor. Punto get values. Aquí tenemos un paréntesis de más y ahí tenemos esto. El primero es la clave y el segundo es el valor. Vamos a ejecutar esto y a ver qué sucede. Mira ahí cómo me muestra todo. Eso que me sale al inicio es esto. Déjame quitarlo. Pero fíjate, como ahí yo tengo la clave y el valor de cada uno. O sea que yo puedo hacer algo para indicar, bueno, si la clave es tal, que haga tal cosa o que envíe tal resultado. Si quiero interactuar solamente con los valores o si quiero interactuar con la clave para obtener ciertas informaciones que yo quiero que estén bien ocultas y que pues, no, solamente por medio de la clave, porque esto es lo que hace esto. El hash map es como un mapa de colección, que para yo acceder a un valor, tengo que saber la clave directamente, porque está relacionado. O sea, de una forma fácil, que yo le estoy mostrando los dos, pero si tú quieres, tú puedes hacer que si no es X clave, que no muestre ese valor. O sea que, a diferencia del array list, este ocupa mucho más espacio en memoria, porque el array list, por ejemplo, ocupa solamente la parte del dato que se guarda, un solo dato, un solo campo. Sin embargo, este tiene que guardar dos, porque tiene que guardar la clave y el valor. O sea que en un array list serían 4, pero aquí son 8. Entonces te ocupa un poco más de espacio en base a esto. No quiere decir que sea menos eficiente, tiene su eficiencia, pero a todo hay que encontrarle su uso y relacionarse con lo que son los valores. Entonces, ¿qué eso fue lo que se hizo acá? Aquí se hizo, por ejemplo, se llamó la interfaz set y se creó un objeto de entry set aquí, y ese entry set que se llama set aquí, este objeto, es que se usó con la clase o la interfaz iterator para iterar con ella. Y se puso set.iterator, que es este set que está aquí. Y esto todo se guarda en el objeto itr. Entonces, el objeto itr con un while es el que estamos recorriendo, como puedes ver aquí, que dice hashness, para ver si hay un siguiente. En cada vuelta, entonces, que él da, lo que estamos haciendo, que estamos utilizando, que entre al mapa, porque recuerda que esto es un hash map, entra al mapa utilizando esta clase, y creamos un objeto de ella y hacemos una conversión de lo que se itera aquí, lo convertimos al map entry, que estamos haciendo ese casteo, ¿verdad? Entonces, ya después que tenemos esos datos aquí con este objeto mlist, es para poder obtener esa información, cada uno de ellos por separado. Aquí tenemos la clave, aquí obtenemos el valor. Y si le damos aquí, pues que aquí podemos obtener, si verificar si tiene un código, tenemos aquí para obtener la clase y otros métodos que más adelante vamos a ir utilizando y se van a ir viendo cómo funciona. De igual, siempre con los métodos es importante que veas y leas lo que tienes a la derecha, para que sepas cómo puede funcionar cada uno de ellos, esos ejemplos y todo. Te recomiendo que hagas una práctica de esto y pruebes, realiza esto
Trata de realizarlo sin ver o sea, sin ver el código. O sea, míralo, pero no lo vayas copiando y escribiendo. Trata de memorizarlo y hacerlo. Y hazte un ejemplo, prueba alguno de los métodos que tiene también el list aquí. O sea, que tiene esto, como el de eliminar por valor. Trata de eliminar un dato con un valor y así sucesivamente. Realiza unos cuantos ejemplos para que puedas luego practicar. Así que